trabajando con su iglesia a nivel mundial. Su iglesia es la iglesia que Él compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Por eso sabemos que la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que han sido transformados y limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, el Cordero Eterno, que por fe estas personas e individuos le han entregado su corazón y Él ha venido a vivir a sus vidas y los ha unido en un cuerpo que se llama iglesia. Esta iglesia es un grupo de creyentes a nivel mundial, pero que Dios en su trato con ellos lo hace a nivel de congregaciones o grupos, porque no pudiéramos reunirnos todos los creyentes de África, de América, de Asia. ¿En qué lugar? Entonces Dios determina formar y establecer su iglesia en grupos, y a eso le llama la iglesia local. Una iglesia local es el número o el grupo de creyentes en Cristo Jesús reunidos en un área geográfica específica. Una iglesia local somos nosotros. El Ministerio Internacional Jesucristo el Señor México se encuentra ubicado en un lugar geográfico, la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y en esta ciudad Dios nos ha puesto como parte de su iglesia para brillar, para vivir, para mostrarle al mundo que Él es nuestro Dios, que vive en nuestros corazones y que Él está formando una nueva generación de creyentes que se muevan poderosamente en el poder de su presencia, y su presencia en nosotros está dada por el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros podemos experimentar esta presencia de Dios en nuestras vidas y permitirle a Dios mostrarse al mundo a través de nosotros, que somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros estamos mostrando su poder, su gloria, su amor, de tal manera que Él está trayendo bendición a personas en lo individual, a familias y ciudades y naciones que se están viniendo a encontrar con Cristo Jesús. México es una nación llamada a encontrarse con Cristo. La prueba está que aquí estamos nosotros el día de hoy. La prueba está que estamos siendo ese punto en este lugar geográfico. Pero no somos los únicos en esta ciudad. Hay otras iglesias que también están levantando y proclamando el nombre de Jesucristo. En Campeche, en Quintana Roo, en Tabasco, en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en Sonora, en Monterrey. Donde quiera está encontrando grupos que Dios está levantando y que estamos levantando manos para proclamar: Jesucristo es el Señor. Esta generación que Dios está levantando tiene una pasión que es ganar almas. Esta generación que Dios está levantando hoy, de la cual yo te invito a formar parte. Si tú has sido de una generación vieja, que te habías conformado con tu salvación, que te habías conformado y estás satisfecho porque sabes que Cristo murió por ti, te perdonó tus pecados y vas camino al cielo, esa es una gran bendición, la más grande que pudiste haber encontrado
en esta creación. Ser salvo es la más grande riqueza que Dios le ha dado a un ser humano, porque tiene perdón de pecados y vida eterna si has puesto tu fe en Jesucristo, no en una religión, sino en Jesucristo, que es el Señor y el Salvador de nuestras almas. De tal manera que esa generación de creyentes pasados ya están siendo renovados y transformados. Dios está renovando a una nueva generación. La Biblia lo llama, el Señor Jesucristo lo llamó de esta manera. Ya le llamó odres viejos, y a otros les llama odres nuevos. Los odres viejos eran esa piel de un animal, cordero, cabra o hasta un animal mayor, para poder guardar. Se había descubierto que esta piel de animal tenía la propiedad de guardar frescos lo que se guardara en ello y conservarlo. De tal manera que este odre servía para guardar agua, vino, aceite o leche. Casualmente, entre las cosas que sabemos, el agua es vida y representa la palabra de Dios. El aceite sirve para unción. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. El vino representa también al Espíritu Santo, pero solamente que tiene un poder de sanar, de limpiar, de curar, así como el aceite restaura, sana y cura las heridas. Vemos que la leche es el alimento espiritual que Dios quiere que tomemos y que no sea adulterado, que se conserve limpio y puro. Y eso es lo que Dios ha puesto en los odres, y Él nos compara en la Sagrada Escritura como un odre. Y dice: ya llegó el tiempo de que ustedes sean renovados, de que dejen de ser esos odres viejos que no son capaces de recibir un vino nuevo, una nueva manifestación de mi poder. No es que el vino viejo no haya sido el Espíritu, sí, sino que ahora viene una nueva manifestación del poder del Espíritu Santo, un nuevo mover, un nuevo mostrarse al mundo a través de nosotros. Para eso Él quiere usar y transformar esta generación de creyentes, fluyendo a través de nosotros. Pero ese poder que viene con una fuerza, con una energía, con una gloria nunca antes vista, porque va a alcanzar toda la tierra, y la tierra va a ser llena de la gloria de Jehová. Y eso que estoy diciendo es un hablar profético. De eso vamos a hablar el día de hoy, o Dios nos está introduciendo en ello. Quiere decir que esta nueva generación es una generación que es la que va a mover, la que va a transformar, la que va a cambiar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu colonia, tu ciudad y a esta nación. Y así se está moviendo en todas las iglesias, en todo el mundo. Solamente depende de una cosa muy importante. ¿Deseas tú ser transformado? ¿Deseas tú ser un odre nuevo? Que seas capaz de recibir la presencia del Espíritu Santo y su manifestación poderosa y gloriosa. Entonces, si ese es tu anhelo, si es tu deseo,
tú debes de vivir en una constante sed de ser lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice en la Sagrada Escritura que estaba en el templo en un gran día de la fiesta y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que está sediento el mundo? De Dios, de su palabra. Ya está cansado el mundo de religiones. Ya está cansado el mundo de religiones que no cambian, que no transforman su corazón ni su forma de pensar. Siguen las gentes viviendo en pecado, en tristeza, en miseria, aunque asisten a los templos y asisten a las iglesias. Y no estoy dando nombres porque aún puede ser parte de esta iglesia alguien que esté asistiendo aquí y que no está siendo cambiado ni transformado. Dios quiere que tú seas una nueva criatura, que experimentes su presencia, su poder transformador, para que vivas una vida limpia, una vida santa en el poder de su presencia en tu corazón, donde no seas más mentiroso, no seas más hipócrita, no seas más un hombre o una mujer que odia, no seas una mujer que vive en celos, en envidias, no seas más una mujer que roba, un hombre que roba, no un hombre que es hipócrita, no un hombre que mata, que destruye. No más. Dios quiere una generación donde Él pueda vivir y fluir y mostrar su amor, su misericordia, una vida transformada de respeto, donde yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, respetas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, obedeces y vas por el mundo caminando y la gente dice: dame eso que tú tienes, y que tienes agua de vida que fluye para vida eterna. Eso es lo que Dios está haciendo. Ese es el fluir del Espíritu. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó a Samaria y llegó a aquel pozo cerca de aquella ciudad, creo que se llamaba de Sicar, dice que llegó y sus discípulos fueron a buscar alimento para comer. Cuando llegó una mujer con su cántaro a sacar agua, y dice que le dijo el Señor, le dijo: dame de beber. Y ella le contestó, le dijo: ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que te dé de beber. Y luego le dijo el Señor: si yo te diere de beber que el agua que yo tengo, no tendrás sed jamás, y no tendrás que venir a sacar agua a este lugar. Obviamente el Señor le estaba hablando con un ejemplo físico de la necesidad física de la sed, de esa urgencia que tenemos de agua, porque el agua es fundamental para la vida. Tú puedes vivir 40 días sin comer, pero no puedes vivir 5 días sin tomar agua. 3 días, cuarto, ya estás deteriorando tus riñones y tus procesos fisiológicos. 5.º día viene un envenenamiento de la sangre y probablemente un paro cardíaco, un paro renal y la muerte. El agua es vida. Por eso el Señor Jesucristo decía que bebiéramos, hablando del Espíritu Santo,
como esa fuente de vida no física, que además Dios sostiene nuestra vida física, pero está hablando de la vida eterna, de la vida espiritual, de esa vida que la gente necesita, que esa paz, que ese perdón, esa restauración, esa transformación que necesitamos. Ya no queremos vivir más con esa vida cristiana miserable, pobre y estéril y sin fruto. Sí, somos cristianos, tenemos vida eterna, pero Dios está transformando y renovando una nueva generación, y a esta generación se le está llamando la generación sobrenatural, la generación del Espíritu, la generación del vino nuevo. Por eso Dios quiere que seamos transformados, que cambiemos, que seamos nuevos odres, capaz de recibir y estar dispuestos a desechar nuestra forma antigua de pensar. No nada más de venir y de cumplir los domingos. Vengo a la iglesia, traigo mi Biblia, si es que la traigo. Algunos ya por pereza y por flojera ni la Biblia traen y no entienden que la Biblia es la palabra viva y poderosa de Dios. Ya ni Biblia traen. ¿Por qué la van a pasar en la pantalla? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios. Pues Dios está transformando a esta generación en una generación que también se le ha llamado una generación apostólica y profética. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando ministerios que en algunos grupos cristianos habían dicho que ya se había terminado. Algunos grupos cristianos durante mucho tiempo, los odres viejos, sin ánimo de ofender, porque sencillamente eso es lo que vivían. Ahora la enseñanza que Dios está dándonos, la apertura que Dios está haciendo de nuestras mentes, es que Él mismo viene a llenar y a transformar vidas que quieran ser transformadas. Y vuelvo a repetir: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Pero los odres viejos decían que las sanidades se habían quedado en el tiempo de los apóstoles, pero de los 12 apóstoles. Y dijeron que ya los apóstoles, ya no había más apóstoles, que ya nada más los 12 eran los que había. Y la historia se ha encargado, y la misma escritura se ha encargado de demostrar que esto no es así. Porque si así fuéramos, entonces si nada más fueron 12 y no hubo más, porque cuando Judas se ahorcó, llamaron a otro y nombraron a otro que sustituyó a Judas, y se llamaba Matías, creo. Matías sustituyó a Judas entre los 12. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo: soy apóstol de Jesucristo, llamado por Dios? Entonces ya no son 12, son 3. Y después vemos en la misma escritura, en Hechos, que habla de otros apóstoles. Quiere decir que esos que pretenden decir, esos odres viejos que pretenden decir que la época apostólica terminó y que no hay más apóstoles, están equivocados. Es cierto que durante muchos siglos el cristianismo como tal nos quedamos en odres viejos, sin la manifestación del poder glorioso de Dios. No hubo milagros, no hubo señales, no hubo prodigios, no hubo sanidades, no hubo manifestaciones apostólicas y proféticas durante 15 siglos casi. 15 siglos.
toda la época medieval, de los castillos, de los monasterios, donde se encerró el cristianismo. ¿Qué manifestación había? El pueblo no conocía la Sagrada Escritura. La enseñanza que se les daba en ese grupo de religión eran en latín, ni siquiera en su lengua que ellos hablaban, si francés o alemán o italiano, no, en latín, y la gente ni sabía ni leer ni escribir, menos iban a entender la Sagrada Escritura. Pero les daban la enseñanza en latín, porque eso decía la tradición del odre viejo. No crean ustedes que hace mucho que se abrió la iglesia popular, que es que cristiana. Se abrió la lectura de la palabra de Dios. Tendrá 70, 80 años que empezaron a abrir la lectura de la palabra de Dios a la gente. ¿Por qué? Porque los cristianos evangélicos peleábamos que la lectura de la palabra de Dios era para todas las gentes y que el Espíritu Santo quería hablarle a todas las gentes, de tal manera que esos odres viejos empezaron a reventar cuando la palabra empezó a permear. Y entonces dijeron: no, pues se nos está yendo mucha gente, mejor vamos a darle chance de que lean la Biblia, pero pequeños pasajes. ¿Por qué? Precisamente porque la palabra de Dios no podía fluir, porque abría el entendimiento de los individuos que estaban formándose una nueva generación. Pues ahora, en este tiempo, Dios está hablando y diciendo: se están levantando apóstoles. Dios está levantando apóstoles, está levantando profetas. ¿Por qué? Porque es el ministerio que Él estableció y dejó establecido en la palabra de Dios. De tal manera que leemos en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 4, perdón. Vamos a leer la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 4. Leemos el versículo 10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es? Cristo. Muy bien. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces vemos que aquí el Señor habla de que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es a lo que le llamamos los 5 ministerios. Jesucristo, como el Hijo de Dios, Jesucristo, como el ejemplo supremo de todas las cosas, en Él están los 5 ministerios establecidos. Por eso es que sabemos nosotros que Dios está formando una nueva generación y que está dentro del mover de Dios en el mundo. Esta iglesia es una de las que estamos siendo transformadas y cambiadas en el mover apostólico y profético, en el mover de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, los 5 ministerios. Y dice la Biblia que acabamos de leer: para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si Dios dejó 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, mi pregunta es: si ya está edificada la iglesia, entonces ¿para qué se necesitan más apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, si ya está edificada? Dios está edificando cada día. Y como dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Y quiero decirles que el día de ayer, hace 8 días, el martes, el jueves, el viernes, el lunes, cada uno de ustedes en su célula ganó cuando menos a 1 o 2 o 3 o 5 o 10 personas para Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que esas personas, como ya la iglesia ya se edificó, entonces ¿dónde quedan? No, no es así. La iglesia sigue edificándose. La iglesia sigue creyendo. Y mientras el Señor no venga, porque algunos dicen, como en tiempo del apóstol Pedro, dicen que Cristo se tarda. Y el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, dijo: algunos lo tienen por tardanza, pero Dios no viene porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salvan. Quiere decir que Dios sigue salvando, sigue restaurando vidas, sigue todos los días hablando con el poder de su Espíritu Santo para que la gente se encuentre con Cristo, sus pecados sean perdonados, la sangre de Cristo los cubra y los limpie de todo pecado y de toda maldad, sean perdonados y sean constituidos hijos e hijas de Dios, que ahora puedan decir Padre eterno. Ahora sí le pueden decir a Dios Padre eterno. Antes decían el Padre nuestro como un rezo. Ahora ya pueden llamarle Padre, porque son hijos e hijas y pueden decir Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora soy tu hijo. Y Dios está trayendo a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Cada día se cumple la palabra de salvación en la vida de las gentes. Y esta iglesia está hablándole a las gentes en el poder del Espíritu Santo. La gente se está convirtiendo, están viniendo y van a llenar este lugar. Y después vamos a llenarlo otra vez y después otra vez. ¿Por qué? Porque la iglesia se está multiplicando en el poder del Señor. Porque tú eres una nueva generación. Tú sabes que Cristo vive en ti, el Espíritu está en ti y Dios vino para que vivir en ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es ese poder que viene a llenar tu odre nuevo, tu vida nueva, transformada? Un poder para predicar. Dios, Espíritu Santo, está en ti para que tú prediques el Evangelio, para que tú enseñes la palabra, predicar y enseñar, para que tú sanes enfermos, para que tú eches fuera demonios. Eso es un poder glorioso que nunca antes se había manifestado hasta que Cristo vino y estuvo aquí. Cuando Él le ordenó a un demonio que saliera afuera, la gente se quedó: ¡ah! ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué enseñanza es esta? Que un hombre, que un ser humano puede echar afuera a un espíritu demoníaco. Un ser humano puede echar un espíritu. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y se quedaban asombrados, porque por primera vez en la historia de la humanidad un hombre estaba echando fuera un espíritu. Y este hombre era Jesucristo, hombre, pero investido por el poder del Espíritu Santo. Ahora pónganme atención. Les voy a lanzar una revelación. Algunos de ustedes la conocerán, otros no, pero yo sé que para mí fue una nueva revelación. Dios está formando hoy una nueva generación de hombres y mujeres que son semejantes a Él, que son como su Señor, como su Salvador. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue el primogénito de una nueva generación de hombres y mujeres que van a ser como Él,
seres humanos revestidos del poder del Espíritu Santo para hacer las obras que Él hizo. Y eso somos nosotros hoy. Una nueva generación. La generación del Espíritu Santo. La generación del vino nuevo. Una generación sobrenatural. Ponte de pie y apláudelo fuerte. No nada más unos. Glorifiquemos el nombre de Jesús. Tú eres un hijo de Dios, investido del poder de lo alto. Estamos llamados a cambiar esta generación. El Señor Jesús es primicias y nosotros somos sus hijos y somos sus hermanos. Toma asiento, mi hermano. Estamos gozándonos por una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor está viniendo a darnos el conocimiento para vivir la experiencia de esto de los 5 ministerios. Y veíamos precisamente que esta cuestión apostólica que el Señor nos ha dado, y ahora Él está manifestando un poder profético. Y el próximo domingo, desde el próximo sábado, a las 7 de la noche, y el domingo en el culto de las 9 de la mañana, vamos a tener entre nosotros a un grupo de profetas que vienen a traer mensaje de Dios. ¿Qué es un profeta? Voy a mencionarles una corta definición. Profeta es a un hombre comunicando los pensamientos y los propósitos de Dios para nosotros. Quiere decir que la profecía entonces es simple y sencillamente Dios comunicando sus pensamientos y propósitos para la humanidad. Cuando una profecía verdadera es dada, es porque el Espíritu Santo está inspirando a alguien para que comunique la palabra de Dios pura y exacta al individuo o al grupo para quien esta declaración es dirigida. Ustedes se podrán preguntar, entonces, pastor, ¿usted está hablando como profeta en este momento? Sí. Estoy hablando como un profeta, porque estoy declarando el propósito de Dios Espíritu Santo para la vida de esta iglesia. Algo que ha venido sucediendo, pero algo que Dios quiere que suceda en todos. Y el momento que estamos declarando que Dios quiere una generación transformada, esto te incluye a ti, que tal vez no te habías dado cuenta. Y eso es una declaración profética. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que tú seas de una nueva generación. Esta generación del vino nuevo, de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Dios quiere que tú salgas y abriendo tu boca lleves palabra de gracia, de sanidad, de poder, de consuelo, de ánimo, de restauración, de restitución para lo que Dios quiere reponer que el diablo nos ha robado. Por eso dice la Sagrada Escritura que lo que robó el saltón, el revoltón y la oruga vengan a ser restituidos. Y esa palabra está en ti como lo que Dios quiere hacer. Levantarte a ti y a mí como profetas declarando la palabra de Dios.
Ahora una cosa es muy importante. El ministerio profético es uno de los ministerios más cercanos y allegados al corazón de Dios. El ministerio profético y la voz del profeta fueron establecidos como el método primordial de Dios de comunicación con el ser humano. Quiere decir que Dios estableció a los profetas como el medio primordial de comunicación con los seres humanos. Dios, desde el principio de la humanidad, Él hablaba con Adán y Eva. Dios no necesitaba profetas. A partir de que Adán y Eva pecan, vamos a llamarle, a partir de que la humanidad peca, perdió la sensibilidad para ver a Dios. Perdió la sensibilidad para escuchar a Dios. Ya no era aquello que sucedía con Adán y Eva, que Dios venía a platicar con ellos y a hablar con ellos, y ellos podían ver a Dios. Aunque era espíritu, ellos podían verlo, sentirlo, de tal manera su pureza, que llegó el momento en que el pecado obstruye esos canales. Entonces el hombre, cegado por el pecado y la maldad, ya no puede ver ni oír a Dios. Y Dios tiene que usar a ciertos individuos, a ciertas personas, a las cuales Él llama y prepara, unge, limpia, sana. Es como preparar aquella vasija para poder recibir su presencia y su poder, para que a través de esa persona Él pueda fluir y hablar a las personas en lo individual, como grupo o como nación. Quiere decir que Dios a través del tiempo se ha manejado a través de profetas. Y así rápidamente les voy a mencionar cómo a partir de Adán y de Eva, Dios empieza a hablar y capacita a hombres como Noé. Noé era un profeta de Dios. Noé, cuando vino el diluvio, Dios le habló a él. ¿Para que le hablara a quién? A la humanidad. Fíjense, no nada más a su familia. Le habló a su familia. Era un profeta, Dios hablándole: voy a destruir la tierra. Todo aquel que crea y se arrepienta y venga a mí será salvo. Y construye una nave y llama a tu gente, a tu familia. Y estuvo Noé predicando. ¿Qué estuvo haciendo? Predicando. ¿Qué? Que Dios iba a destruir la tierra. Eso era una palabra hacia adelante, proferida, una palabra de que se iba a cumplir en un futuro. Es una declaración de algo que Dios quiere hacer, va a hacer, o te está advirtiendo a ti que cambies, que te transformes, que dejes de ser. Eso es palabra profética de un Dios que quiere hablarte a ti como ser humano, un Dios que quiere comunicarse, un Dios que quiere estar en una íntima comunión contigo. A mí el Señor me ha estado hablando profundamente de esto y me ha dicho: Hiram, yo necesito más de ti, necesito que te me dediques más tiempo, necesito que estés más conmigo, porque no le puedo hablar a mi pueblo si tú no me escuchas a mí. mí primero.
¿Cómo quieres tú hablarle a tu casa? ¿Cómo quieres dirigir tu casa? ¿Cómo quieres dirigir a tu familia? ¿Cómo quieres dirigir a tus hijos? ¿Cómo quieres dirigir tu empresa? ¿Cómo quieres ser de bendición si no dejas que Dios te hable a ti? Si no te comunicas con Él, si no dejas que Él transforme tu corazón y tu mente, si no dejas que Él fluya a través de ti. Estas son palabras proféticas y ahí estaba Noé hablándole a una generación, diciéndoles, todos riéndose de él. Ah, profeta loco. ¿Te sientes profeta? A ver, profetízame, como le hicieron al Señor Jesucristo. Se burlaron de él. Le pusieron un manto. Y los guardias romanos le golpeaban. Eran 30 y tantos soldados. Y cada uno pasaba con su puño empuñado y su manto cubriendo su rostro. Y le golpeaban, le quebraron la nariz. No fue un puñetazo, fueron 30 y tantos golpes que le dieron. En su cara, en su rostro. Y todos se burlaban y le decían, profetiza. ¿Quién te golpeó? Si eres hijo de Dios, profetiza. ¿Quién te golpeó? Su rostro fue rota, su nariz, sus labios, sus ojos, sus párpados. Quedó desfigurado completamente. Porque él era un profeta de Dios. Y el diablo nunca ha querido y no ama, odia y le repugnan los profetas, porque ellos traen la palabra poderosa de Dios. Y cuando un hombre y una mujer te hablan en el nombre de Jesús, ellos tiemblan y ellos temen y ellos no quieren escuchar la voz del Altísimo. Pero la gente está sorda y no quieren ver. Por eso Dios tiene que levantar hombres y mujeres que hablen con poder, sin temor y sin miedo a la palabra que han recibido, para que la gente cambie y sea transformada. Este es el tiempo de una renovación y una transformación. Creo que este es el tiempo en que Dios está levantando una multitud de profetas que han sido escogidos y ungidos. Gentes honestas, verdaderas, entrenados y que con su experiencia van adquiriendo madurez. Un profeta es un ser humano como tú y como yo, que va creciendo, que se va desarrollando en medida de su comunicación, de su comunión con Dios, de una vida de lectura de la palabra. Un profeta es aquel que desea y anhela más de Dios, aquel que tiene sed de Dios, que quiere ser lleno del Espíritu, y el Espíritu Santo viene y lo llena y lo usa. Pero para eso tienes que vivir en la palabra. Arrodíllate, ayunando, buscando el rostro de Dios, buscando hacer su voluntad, para que Dios te use y te forme y te entrene como un profeta del Altísimo. Dios está levantando una generación de profetas. Muchos de ustedes aquí en esta iglesia ya han recibido palabra profética. Dios les ha hablado a través de profetas que han estado con nosotros. No ha habido muchos profetas. Una cosa, no quiero entrar en eso para no distraer. Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el llamamiento profético, y otra cosa es hablar profecía. Son tres cosas diferentes. Pero cuando tú te encuentras con un profeta designado por Dios, este profeta tiene una característica: habla palabra de Dios, nunca se aparta de la Escritura. El profeta de Dios nunca se aparta de la Escritura. El profeta de Dios no le quita la palabra ni le pone. El profeta de Dios no interpreta la Escritura, la declara. Un profeta de Dios busca exhortar, consolar, animar,
corregir e instruir en el Espíritu. Un profeta de Dios es alguien que viene hablando en el nombre de Dios. Por eso dice, el Señor dice. Y tú tienes que estar atento. Cuando un profeta de Dios dice, el Señor dice, más vale que tú pongas atención. Porque son dos caminos. Dios te está hablando a tu corazón y tú estás ignorando a Dios y el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Porque Él te habló y te dijo, yo quiero que hagas esto y esto y esto. Y tú, por andar en tus afanes, por andar en tus preocupaciones mundanas, por andar en la satisfacción de las cosas, no has llevado el cumplimiento de esa palabra profética para tu vida. Tienes que entrar en obediencia. Por eso muchos han sido llamados a la profecía y ya no están profetizando. Comenzaron profetizando y ya se enfriaron, porque no están buscando una comunión íntima con Dios. Y Dios se entristece cuando te ha llamado para que te seas un canal de su bendición y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque vives apapachando tus maldades, tus errores, tus fallas y tus justificaciones. Un profeta de Dios es uno que habla conforme a la palabra. Pero ¿qué pasa? La Biblia también dice que se levantarán falsos profetas. Por eso era necesario esta predicación de hoy, esta enseñanza. El diablo no quería que la diera. Traía metido muchas cosas en mi mente y en tu corazón, ataques durante esta semana. Pero declaramos en Cristo Jesús que la gloria es de Cristo y la manifestación de su Espíritu. Por eso les digo que cuando declaramos que hay profetas del Altísimo que están conforme a la palabra, ¿qué ha pasado? El diablo está levantando falsos profetas aún en medio de la congregación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivimos en un momento crítico. La palabra crisis significa que tú vas caminando en un muro, que vas así, caminando en ese muro. De este lado hay oportunidad y de este lado es peligro. Tú puedes en cualquier resbalón caer en el peligro de muerte o tomar la oportunidad. Ese es el momento crítico. No quiere decir que siempre vivimos en crisis, no. Gloria a Dios, porque yo sé que estamos de este lado en el momento de oportunidad. Pero es necesario que aprendamos el día de hoy a vivir en una victoria. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo? Tengan cuidado, porque el momento crítico es este. Se levantarán falsos profetas que te van a decir, así dice el Señor, hermano. Quiere decir que tú tienes que tener el cuidado, porque Dios quiere enseñarte hoy que si el profeta es el que es escritural, el profeta es el que guarda la palabra, el profeta es el que la respeta, la cuida y se sujeta y se ciñe a ella. Entonces tú tienes que aprender, amado hermano y hermana, que la profecía que escuches tiene que ser conforme a la palabra. Atención, dáselo fuerte, es al Señor. Pero vean una cosa, conforme a la palabra.
Ahora, atención. ¿Cuál es entonces mi responsabilidad para poder identificar una falsa profecía de una profecía verdadera? La profecía verdadera tiene que estar apoyada por la Escritura. La profecía falsa está mezclada con mentira, mezclada con verdad. ¿Cómo vas a identificar una profecía falsa si tú no conoces la Escritura? Ahora están entendiendo lo importante que es leer y escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús, nuestro Dios, dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y un profeta viene a dar testimonio de Jesucristo, de sus planes, de sus propósitos, de lo que Él tiene para esta humanidad, y de la victoria aplastante sobre Satanás, sus demonios, principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad están bajo nuestros pies, y eso es profético. Amén, amén. Tenemos que vivir escudriñando la Escritura. Quiere decir que tú estás en un peligro grande si no conoces la palabra. Tú lee. Y el Espíritu Santo va a usar esa palabra que está en tu mente para hacerte ver cuando alguien venga y te diga: Dios dice. Pero si es Dios quien habla, tú vas a identificarlo. Por eso no hay una arma, óiganlo, no hay un arma más peligrosa que un profeta falso, que un profeta mentiroso, que un profeta que te anda profetizando cosas que tú quieres oír para ganarse tu voluntad y para ganarse tus ofrendas. Por eso se han levantado montones de profetas que andan visitando iglesias, sacando dinero nada más, hablándole palabras bonitas a las congregaciones. Por eso yo le doy gracias a Dios que los apóstoles y profetas que yo he conocido y que Dios nos ha permitido tener aquí han sido honestos e íntegros, con algunas excepciones de experiencia. Le doy gracias a Dios por el hermano, ¿cómo se llama? De Gabriel, de Guatemala, Byron González, profeta de Dios. Profeta de Dios. La mayoría de sus profecías se han cumplido. Otras no puedo decir que no son de Dios, porque Él es un hombre íntegro. Sencillamente, tal vez no es el tiempo de Dios para el cumplimiento de ello. Dios nos ha permitido tener y conocer al hermano Enos y a su esposa, al hermano Cliff Bell, saber y conocer del hermano Bill Hammond, gente de Dios que están peleando la batalla para que tú y yo recibamos el mensaje de Dios y aprendamos a escuchar la voz profética de los ministerios que van a edificar la iglesia. Y yo me gozo porque si estamos llegando a este tiempo y tenemos la bendición de tener estos profetas, el próximo sábado a las 7 de la noche, esperemos que todos vengamos con el deseo de escuchar la voz de Dios. El domingo a las 9 de la mañana tal vez no quepa la gente en este lugar porque este templo ahorita casi está lleno. El próximo domingo va a estar más gente. Entonces tenemos que gozarnos en lo que Dios está haciendo y revelándonos.
Y como esto les puedo decir que podemos seguir aprendiendo más y más del ministerio profético. Por eso yo puedo decirles que Dios está llamándonos como iglesia, y glorifico el nombre de mi Salvador Cristo Jesús, que Él nos está preparando para recibir esta unción apostólica, profética, evangelista, pastoral y de maestros. Que Él se está moviendo en esta iglesia y quiere usarte a ti para tu gloria. Así es que no faltes el próximo sábado ni el próximo domingo. El sábado a las 9 de la mañana tenemos para todos los líderes de las células. Y si tú quieres venir, ven con sabiduría. ¿Por qué les digo esto? No dejamos que mucha gente venga a las conferencias proféticas, porque muchas gentes les falta todavía crecer, madurar para entender y manejar un conocimiento de la palabra. Porque si tú no te manejas con prudencia y con sabiduría, el diablo te puede agarrar y llenarte de vanidad y sentirte que tú ya eres un profeta y andas hablando y profetizando a cualquier gente que se te pone enfrente. Cuidado, porque puedes hacer más daño que bendecir a una gente. Cuando Dios te diga algo y está conforme a la palabra, es una palabra de ánimo, de aliento para alguien, dile. Pero ten mucho temor de decir, dice el Señor. Porque si no dice y no es el Señor, ten cuidado de que tu boca salga una mentira que el diablo esté usando para lastimar y dañar a una familia, a un hogar o a una persona. ¿Se entendió? Así es que por eso no piensen que somos envidiosos o celosos y que seleccionamos gente. Tenemos que cuidar tu corazón. Y tenemos que cuidar el corazón de las gentes. Por eso les invitamos con sabiduría y prudencia, que el próximo sábado a las 10 de la mañana hay una conferencia para líderes, 2 horas o 3 horas, 10, 11, 12, a la 1 termina, son 2 horas, 3 horas. El sábado en la mañana. El sábado en la noche, a las 7 de la noche, no sabemos qué Dios tiene. Si predicación, si enseñanza, si profecías. No sabemos. Pero sabemos que Dios va a bendecirnos. Puedes venir a las 7 de la noche y puedes salir a la 1 de la mañana. Si vienes, búscate que irte, porque nadie te va a estar llevando. Así es que de una vez ven preparado, porque no sabemos a qué hora salen y ya no va a haber camiones a esa hora, porque estos hermanos se la largan a veces y a veces no. Y el domingo a las 9 de la mañana, si no llegas temprano no vas a encantar el lugar, vas a tener que quedar parado. Amén. Entonces, mi hermano, los invito en el nombre de Jesús que escuchen la voz de Dios. Aprendan que somos una nueva generación que Dios está preparando. Y en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Jesucristo es Dios. Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para que tú y yo fuéramos salvos y perdonados de nuestros pecados. Y esta mañana Dios te trajo aquí para que tú entregues tu vida a Jesús y Él te limpie con su sangre todos tus pecados y tú recibas hoy la vida eterna que tú quieres, que tú necesitas. Por eso en esta mañana Dios te está llamando para que le abras tu corazón a Jesús. Si es así, yo te invito para que inclines tu cabeza ahí donde estás. Inclina tu cabeza con humildad, con sencillez de corazón delante de Dios y dile: Señor Dios, te pido perdón de mis pecados. Reconozco que mis pecados me llevan al infierno. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todo el mal
que yo he hecho. Y en esta mañana, Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz por mí. Límpiame todos mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Dame la vida eterna que tú ofreces. Ya no quiero vivir así. Estoy sufriendo mucho. No vivo en paz y no hay gozo en mi corazón. Pero hoy te necesito y te abro mi corazón y te invito a entrar. Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador, el Rey de mi vida y el Dios eterno, que vengas a reinar a mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme, por limpiarme. Amén.